Preside el panel el doctor Carlos Canevaro. Su vicepresidencia está a cargo de la doctora María Gabriela Ávila y se desempeña como secretaria de la doctora Silvina Barrionuevo. El doctor Carlos Canevaro es abogado, diplomado en Derecho Civil, Administrativo Profundizado, Argumentación Constitucional y en Perspectiva y Diversidad Sexual. Es especialista en Derecho Administrativo y máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. La doctora María Gabriela Ávila es abogada, mediadora, magíster en Derecho y Magistratura de la Universidad Austral y diplomada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Es jueza de familia de Neuquén e integrante de la Red Argentina de la Conferencia de La Haya. Muy buenas tardes a todos. Damos inicio al sexto panel. Oficia de presentador el doctor Jorge Alejandro Maya, quien es doctor y postdoctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires. Ha desarrollado su formación académica y sus estudios postdoctorales en Argentina, Estados Unidos e Italia. Es presidente del Instituto para el Desarrollo Constitucional y de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Director de los cursos de especialización y máster que dicta la Universidad de Bolonia en Latinoamérica y director para Latinoamérica del programa de postdoctorado para doctores iberoamericanos. Doctor. Gracias, buenas tardes para todas, para todos. Me toca simplemente presentar el tema. Voy a tirar brevemente algunos tips para dar lugar, por supuesto, a las disertaciones más interesantes seguramente alrededor de este tema, modelos de justicia constitucional, modelos políticos o modelos jurídicos que los integrantes del panel van a desarrollar. Yo creo que el debate sobre la última palabra constitucional, un tema que trabajamos tanto en Latinoamérica como en Europa bajo esta denominación, es decir, cuál es el órgano de cierre en un sistema constitucional, cuál es su función, cómo debe integrarse, cuáles son los efectos de sus decisiones. Es un tema que venimos debatiendo en el mundo constitucional desde el siglo XVII, y no estoy exagerando. Desde el precedente Bonham de 1610, que circula de alguna manera todo un proceso en Inglaterra donde termina por consolidarse el principio de soberanía absoluta del Parlamento, hoy cuestionado quizás con la nueva Corte Suprema, o la Corte Suprema ya que tiene 14, 15 años, inglesa, a partir de un caso de control en el famoso asesoramiento que Boris Johnson hizo a la reina de suspensión de sesiones del Parlamento inglés, en las cuales se escribieron muchísimos artículos pensando que Inglaterra iba a una especie de judicial review. También hasta el modelo norteamericano, aparecido un siglo después prácticamente, en el año 1803, el famoso caso Marbury, hasta el modelo concentrado, especializado en el pensamiento de Hans Kelsen, esencialmente en ese famoso debate alrededor del artículo sobre la jurisdicción constitucional escrito por Kelsen y el debate con Schmitt. Lo cierto es que el mundo no ha encontrado un punto consensual en torno a un solo modelo de control de constitucionalidad. A mí me gusta clasificar, por lo menos al menos pedagógicamente, los distintos modelos que han ido surgiendo a lo largo de momentos paradigmáticos de la historia. Y cada modelo, lógicamente, ya sea el modelo de la Judicial Review, ya sea el modelo parlamentario, ya sea el modelo especializado del Tribunal Constitucional, ya sea el modelo político francés, obedecen sin ningún tipo de duda a razones históricas, filosóficas, económicas, de idiosincrasia cultural propias de cada momento específico. Hablar hoy de modelos jurídicos o políticos basados en esta clasificación, considerando que tenemos quizás 35 sistemas de control que algunos se parecen y otros son diferentes en el sistema interamericano, o 25 sistemas de control de constitucionalidad en la Argentina, 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el sistema federal, yo creo que pierde en alguna medida relevancia. Es decir, podemos quizás mirar esto de modelos jurídicos políticos desde dos perspectivas. La primera perspectiva, a mi criterio, es la composición del órgano.
Es decir, cuanto más interviene los órganos políticos en la composición del órgano que va a tener la última palabra constitucional y cuanto más órganos de composición técnica, quizás. Esto podría ser un análisis. El otro análisis que me parece es cuál es el rol que asume de alguna manera el órgano en el cual se deposita la última palabra constitucional. Y en esto me parece que lo que nos da algunos elementos para pensar es la sociología jurídica en dos teorías que trabajaron los americanos, como son la teoría actitudinal y la teoría de actor estratégico. Es decir, los integrantes del órgano se inclinan normalmente a seguir su ideología. Cuando hablamos de ideología, hablando de las grandes ideologías formativas del mundo moderno, o tienen tendencia, dice la teoría de actor estratégico, a seguir el apoyo que de alguna manera los gobiernos democráticos van teniendo por parte de la sociedad o van perdiendo por parte de la sociedad. Las dos teorías tienen asidero en distintos estudios, lógicamente hechos por profesores de Derecho Constitucional que nos dedicamos al seguimiento de los fallos de la Corte. Pero ¿por qué digo que hoy esto pierde un poco de relevancia? Porque también ha aparecido, y acá se ha hablado sobre todo en el panel que ha presentado Osvaldo Gossaini, que han participado distinguidos juristas, se ha hablado mucho de que ahora un nuevo actor compite de alguna manera por la prevalencia en la protección de los derechos, que lógicamente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué nos ha traído también en este análisis jurídico-político de las funciones o roles de los jueces constitucionales? Vamos a poner, nos ha traído nuevas teorías en la interpretación del derecho. Yo siempre digo algo que a los cursantes le causa gracia, por supuesto lo digo en forma pedagógica, entiéndaseme bien, lo voy a reproducir, ¿no es cierto?, que es el control de constitucionalidad es un acto más político que jurídico. El control de constitucionalidad no es como la matemática, 2 más 2 es 4, es cuánto quiere que le dé. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente que la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma se construye a partir de precedentes, se construye a partir de aportes doctrinarios, se construye a partir de sentimientos sociológicos, se construye a partir de una cultura constitucional de un país y de los órganos, pero también se construye, sin ningún tipo de duda, en base a cuál es los elementos ideológicos, la preponderancia ideológica, la composición ideológica de un tribunal, la composición ideológica de un órgano, la referencia y la formación, obviamente, política que tenga, en el buen sentido, en el sentido aristotélico del término, lógicamente, que tenga los integrantes del órgano encargado de la última palabra. Las constituciones no son ya constituciones de reglas, como aspiraba lógicamente Hans Kelsen. Son constituciones que cada vez contienen más principios. Y cuando no además contienen los principios en las constituciones, los principios se crean jurisprudencialmente muchas veces. Por consiguiente, la reserva que tenía Kelsen en este sentido, los principios abren la interpretación, las reglas cierran la interpretación, nos da evidentemente mayor poder de interpretación, mayor poder de expansión del órgano encargado del control. Ayer lo escuchábamos a Néstor Sagüez justamente hablando de control ubicuo por parte de la Corte, de controles, digamos, de distinta naturaleza, y en una palabra de algo que muchos ya hemos aventurado, el sistema judicial difuso en la Argentina, estoy hablando del sistema federal, por supuesto, en este momento, es un sistema mixto. Ya no es un sistema judicial al estilo americano puro, es un sistema claramente mixto. La Corte le otorga efectos expansivos a algunas sentencias, la otorga como a veces rechaza, como vimos en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, pero resuelve en otros sentidos. La Corte utiliza precedentes con votos divididos para sustentar exactamente igual una posición u otra posición. Es decir, utiliza el mismo precedente para decir, como dice este precedente, la solución es esta. Y la minoría dice, como dice este precedente, la solución es esta. Esto nos demuestra que ya no podemos vislumbrar una clasificación de modelos jurídicos, a mi criterio, modelos políticos. Podemos ver mayor incidencia en la composición del órgano político, de los órganos políticos, de los órganos técnicos, pero lo cierto es que hay que asumir una realidad. Y en este sentido hago un solo tip más. Yo particularmente creo que el sistema judicial difuso que tenemos a nivel federal
los argentinos y que tenemos también en principio en forma mixta, pero también en casi todas las provincias, tiene una serie de dos dificultades. Una dificultad de orden técnico y una dificultad, yo diría, de orden formativo, que es el siguiente. La dificultad de orden técnico del sistema difuso es por todos conocido, la falta de uniformidad de las decisiones. Esto hace que, por supuesto, la Corte Americana en Cooper versus Arron en la década del 50 haya creado, obviamente, la doctrina del precedente. Esto hace Fariña, de alguna manera, que hacía referencia, sobre la cual escribió Sergio, y hacía referencia Néstor Sagüez, esta necesidad de que la Corte de ir construyendo una doctrina del precedente lo más forzado o obligatorio posible. El otro problema que tiene, que a mi criterio es el orden formativo, es que muchas veces los jueces inferiores, los jueces de primera instancia, centralmente, no asumen, no advierten o no comprenden en su formación que tienen un rol esencialmente político cuando ejercen el control de constitucionalidad, en el buen sentido del término. Pensar que el ejercicio del control, la declaración de control, solamente es un órgano, una decisión eminentemente técnica, jurídica, es, a mi criterio, un error. Este es un planteo. Por supuesto, vamos a escuchar ahora a los especialistas en el tema. Muchas gracias. Le corresponde la palabra al doctor Víctor Ríos Ojeda, quien es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay y rector de la Universidad Nacional de Pilar, en Paraguay. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Realmente para los que somos del mundo universitario, de la educación superior, es ubicarse en la cumbre del honor, participar en un espacio con el marco académico de para que no se enojen en Fez, Marruecos. Voy a referirme solamente al occidente, con el marco académico de la universidad más antigua del mundo occidental y una de las más prestigiosas en la actualidad, que es la Universidad de Bolonia, a la que abrazamos calurosamente en la persona del señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Lucas Mesetti. También un agradecimiento muy especial a un gran amigo del Paraguay, prácticamente habitante permanente de la ciudad de Asunción, el doctor Amaya. Muchas gracias por la invitación, y a los muchachos del Colegio de Abogados del Paraguay, a Manu, a Robert, por ahí está Diego, Joel. Muchas gracias por la invitación. Y para que ustedes se den cuenta la importancia que esto tiene para nosotros, estamos aquí con ustedes. Tenemos el gusto de compartir con ustedes nada menos que 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Ya la escucharon a la doctora Llanes, y aquí estamos con el doctor Eugenio Jiménez Rolón. Bueno, les traigo el abrazo caluroso de Paraguay, un país mediterráneo, un país que ha sufrido las peripecias propias del continente latinoamericano y tiene una particularidad que tiene que ver con haber sufrido un verdadero genocidio allá por 1870, y es un país que se ha reconstruido, un país que ha resucitado de entre sus cenizas, y esto no es un mito del ave fénix, esto es real, ha resucitado sobre las cenizas de los campos de batalla, merced al esfuerzo extraordinario, a los brazos cariñosos, sufrientes, sangrantes de la mujer paraguaya. Ustedes saben que el Paraguay es hoy lo que es, resucitó de entre sus cenizas, merced al extraordinario esfuerzo de la mujer paraguaya. Así es que abrazo a todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy en nombre de la mujer paraguaya. Dicho esto, vamos a tratar de ser muy estrictos con los minutos para hablar un poco del control de constitucionalidad en la República del Paraguay. Acá el maestro Amaya ya me ahorró
el marco normativo, el marco conceptual teórico, yo creo que no se discute que los sistemas de controles constitucionales son sistemas políticos. Creo que la gran lucha que tenemos que llevar adelante en América Latina es que nuestros sistemas sean sistemas democráticos de control constitucional. Creo que en esa línea, debo decir, ustedes saben que yo soy el Benjamín de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, hace más o menos 5 meses que soy ministro de la Corte, además soy el más joven en la Corte. Me cupo asumir responsabilidades en el Parlamento por 3 periodos constitucionales, también fui ministro de Educación y siempre he sido muy crítico de la tarea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Pero en el tema que tiene que ver con el control constitucional, con el cuidado por la vigencia plena de la supremacía democrática constitucional, creo que la trayectoria de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay es una trayectoria realmente admirable, con altibajos, con cuestiones que se pueden criticar. Dicho esto, bueno, por mandato de los artículos 259 y 260 de la Constitución, en principio, nuestro sistema es un sistema concentrado de control de constitucionalidad. Concentrado en la Corte Suprema de Justicia, que puede actuar tanto como pleno o como sala constitucional de la que soy parte. Cada sala de nuestra Corte está conformada por 3 señores ministros y una señora ministra. Los efectos son interpartes, es decir, los efectos de las sentencias constitucionales son interpartes también, en principio, voy aclarando esto. Y en ese sentido, la Corte ha avanzado en la línea de ampliar el espectro en cuanto a herramientas, a institutos a disposición de la ciudadanía para la defensa de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Un salto cualitativo muy importante dio la Corte allá por 1999 cuando admite la certeza constitucional. Y son votos muy interesantes de los señores ministros de entonces. Esto tuvo que ver con un caso de doble acefalía del Poder Ejecutivo. Renuncia al presidente de la República de entonces ante un inminente juicio político, el vicepresidente fue previamente asesinado. Entonces asume por mandato constitucional el presidente del Congreso. Se generó una gran discusión política al respecto porque algunos decían hay que llamar a elecciones para elegir presidente y vicepresidente, otros decían no. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, el órgano rector del sistema electoral en Paraguay, consulta a la Corte. Y la Corte admite la certeza constitucional porque dice, con estos argumentos que son muy conocidos, hay duda constitucional, hay duda, es un caso concreto, y un tema recurrente en todos los votos de los ministros de entonces que yo comparto y que creo que en la doctrina paraguaya aún no se ha visibilizado convenientemente. En casos de gravedad institucional. Si uno lee los votos de los ministros, todos mencionaron la situación de gravedad institucional de aquel entonces porque estábamos discutiendo nada más y nada menos en un contexto de mucha convulsión política si había que convocar a elección de presidente de la República y vice o solamente a elección de vicepresidente de la República y que el presidente del Congreso en todo caso debía completar el mandato constitucional. Finalmente, por unanimidad, la Corte resolvió que el presidente del Senado, del Congreso, tenía que terminar y terminó el periodo constitucional y se convocó solamente a elección de vicepresidente de la República. Posteriormente, la vía de la certeza constitucional se utilizó para definir si los ministros de la Corte son inamovibles o no hasta los 75 años, una vez que hayan sido designados. También la Corte admitió en este caso la certeza constitucional. Casos de omisión, de inconstitucionalidad por omisión no abundan. Sí hubo uno en el que la Corte ordenó al Contralor General de la República ante una acción planteada por el subcontralor entonces para que en un plazo determinado apruebe la reglamentación que determine
limite y establezca las funciones del Subcontralor General de la República. Es un solo caso, pero de todas maneras ya hay un precedente en que la Corte se expidió en un caso de inconstitucionalidad por omisión, en este caso de la autoridad. En principio, no hay actos normativos de autoridad pública que estén exentos de control constitucional. Digo esto en principio porque aquí voy a entrar en las cuestiones más debatidas. Tema juicio político. Hubo un caso muy particular en Paraguay en que ministros de la Corte Suprema de Justicia fueron sometidos a juicio político por votos emitidos, por sus opiniones emitidas en las sentencias. Fueron destituidos por el Congreso. Aclaro también que en Paraguay el juicio político no está reglamentado. En mi función de parlamentario he intentado 3 veces que se reglamente. Esto no está reglamentado porque la idea hegemónica en el país es que es un juicio político y al ser político hay discrecionalidad, el debido proceso por lo menos tiene límites muy borrosos, etcétera, etcétera, y finalmente nunca se pudo reglamentar. ¿Qué plantearon los ministros destituidos? Plantearon la acción de inconstitucionalidad ante la Corte, y acá se violó el debido proceso. La Sala Constitucional, integrada por magistrados, camaristas, por inhibición de los miembros naturales, declaró inconstitucional o inconstitucionales los juicios políticos de los 2 ministros. Nulo por violación del debido proceso, porque nadie puede ser destituido por el voto emitido en una sentencia judicial. Esto, tengo un poquito de tiempo todavía. Quiero que atiendan la trayectoria de este fenómeno. Esto ocurrió un 30 de diciembre del 2009. El 2 de enero, el Congreso Nacional convoca una sesión extraordinaria. El Congreso es la reunión del Senado con la Cámara de Diputados. 80 diputados, 45 senadores. Yo era diputado. ¿Qué resuelve el Congreso? Dice, la resolución, los acuerdos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia son inconstitucionales. No tienen validez jurídica. La única resolución del Congreso Paraguayo en democracia, resolución número 1 es esa, donde dice a la Corte Suprema de Justicia, si ustedes, señores ministros, admiten la validez, con una única disidencia de un diputado que hoy está hablando con ustedes como ministro, si ustedes admiten la validez de estas sentencias, consideraremos mal desempeño y serán destituidos todos por juicio político. Y recomendó, entre comillas, al jurado de enjuiciamiento de magistrados que destituya a los camaristas que en función de ministros subrogantes dictaminaron, o sea, sancionaron esos acuerdos y sentencias. Conclusión, el jurado de enjuiciamiento de magistrados destituye a los 3 camaristas y la Corte Suprema de Justicia. Esta sesión del Congreso fue el 2 de enero. El 5 de enero, la Corte Suprema de Justicia, en pleno, convoca una reunión plenaria y vía una resolución administrativa declaró sin validez y sin efectos jurídicos los acuerdos y sentencias dictados por la Sala Constitucional. Finalmente, ¿cómo terminó la historia? El año pasado, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sancionó al Paraguay. Paraguay fue condenado en ambos casos. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que ocurre en Paraguay? Entonces, ahí el Congreso claramente asumió el control de constitucionalidad. El 18 de abril, último, y cierro con esto, hemos, como Sala Constitucional, emitido un acuerdo y sentencia en un caso de consulta constitucional. Ahí es una práctica muy común en Paraguay que los jueces ordinarios remitan a la Corte los casos donde dice, acá tengo una ley, yo no sé si es constitucional, si es viola el derecho convencional, etcétera, etcétera, por favor díganme si esto es constitucional o no. Con diferentes fundamentos rechazamos la consulta constitucional y hay un voto en el que yo le digo directamente a los jueces, aplique la convención o aplique las convenciones, aplique la Constitución, es decir, para no hacer tanto esfuerzo intelectual, directamente en nuestro voto nosotros adoptamos
la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Hellman 1 y Hellman 2, donde le decimos a los jueces que pueden ejercer el control constitucional y convencional en su faz constructiva. Porque, cierro con esto, considero claramente que el sistema concentrado de control de constitucionalidad es insostenible en una sociedad hipervertiginosa, hipercompleja como la que estamos viviendo en esto que se llama la sociedad digital, donde la sociedad vive la instantaneidad, donde más que nunca nos exigen celeridad. Por lo tanto, si mantenemos el control concentrado, no vamos a responder a las exigencias de celeridad, a la exigencia de respuesta inmediata de esta sociedad, repito, hipercompleja, hipervertiginosa en su funcionamiento, donde coexisten distintos subsistemas. Algunos dicen que son subsistemas autoorganizados, autopoéticos. No vamos a entrar a discutir aquí con Maturana ni con Varela, pero en definitiva creo que la complejización de las sociedades y de los conflictos de nuestras sociedades exige que por lo menos nuestros sistemas de control constitucional sean claramente mixtos. Un sistema concentrado, como aparece en principio en la Constitución de Paraguay, será insostenible. Y finalmente digo, yo no veo ningún problema de soberanía para que podamos admitir las opiniones consultivas y las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Porque no nos olvidemos que en los pactos internacionales, que los convenios internacionales hemos firmado nosotros en el marco de la lucha por la vigencia de la democracia y los derechos humanos. El Pacto de San José de Costa Rica tiene sentido en América Latina como una herramienta fundamental de defensa de los derechos humanos, de consolidación de la democracia. Por lo tanto, el juzgamiento, el análisis de la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no la debemos hacer desde la espada de la soberanía, sino desde el paradigma de los derechos humanos y de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le corresponde el turno al doctor Luis Arcaro Conci, quien es doctor y máster en Derecho. Ejerce como profesor de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y en la Facultad de São Bernardo do Campo. Además, es coordinador del posgrado en Derecho Constitucional y profesor de maestría y doctorado en Gobernanza Global y Políticas Públicas Internacionales. Yo le pregunto cuánto tiempo tengo. 12 minutos. Mucho, Dios mío. Lo haré porque prometí a Gerardo. ¿No? Vale, buenas tardes a todos y a todas. Muy rápidamente, yo reitero el agradecimiento a mis amigos Luca Mezzetti y Jorge Alejandro Amaya, a los organizadores, y es solo esto por el tiempo que tengo. Y a todos los argentinos, nos quedamos por aquí. Bueno, esto de que voy a hablar hoy es un fragmento de una investigación en que estuve involucrado por 3 años, que tiene que ver con una monografía que está terminada, y yo hago un recorte del recorte, ¿no? Es un recorte sobre Latinoamérica, sobre los problemas de la sedimentación de la democracia constitucional y cómo esos déficits democráticos implementan o facilitan la ocurrencia, el surgimiento de gobiernos autoritarios, de entre los autoritarios, los gobiernos populistas. O sea, sigo recortando, digamos, es como un recorte sobre el recorte. Yo encontré en este, y hago un recorte temporal, que es, no voy a los clásicos, digamos, estoy trabajando especialmente con el periodo de redemocratización, de reconstitucionalización desde los años 1980. Bueno, un recorte más. Yo encontré en esta investigación semejanzas y diferencias entre estos gobiernos. Adelanto que la semejanza más, digamos, profunda es que todos, sin excepción,
utilizaron herramientas para capturar el Poder Judicial, especialmente las Cortes Superiores. Ellos tienen un montón de modos de hacer, de romper o de erosionar la democracia, pero todos, ninguna excepción, lo hicieron. Yo explico ahora cómo lo hicieron y cuáles son las cuestiones. Antes de eso, existe un consenso, digamos, entre nosotros latinoamericanos, que estudiamos Latinoamérica en verdad, que, como ha dicho muy bien tanto Carpizo cuanto Rodrigo Primi, que vivimos una cierta paradoja, ¿no? Que es, al mismo tiempo que desde la redemocratización mantuvimos los hiperpresidencialismos, es verdad que intentamos hacer, digamos, ajustes con formas parlamentarias, hay muchas, en Colombia, en Uruguay, en Perú específicamente, en muchos países de Latinoamérica. Los resultados no fueron los esperados. En Argentina, con el jefe de gabinete, por supuesto, los resultados no fueron los esperados. Puede ser que Uruguay sea un buen ejemplo. Nosotros, los hiperpresidencialismos, como decía Jorge Carpizo, siguen siendo, digamos, una característica de la región. Pero al otro lado, y aquí está la paradoja, ¿no? Nosotros tenemos gobiernos muy fuertes y que muchos de esos se fortalecieron, ¿no? Y es interesante, como ha dicho muy bien también Gargarella, que expandimos los catálogos de derechos, pero hicimos muy poco con la sala de máquinas de la Constitución. O sea, se cambia mucho, pero se continúa a fortalecer el poder ejecutivo. Pero al otro lado, y aquí está la paradoja, y llego, nosotros también entendemos que hubo una expansión del poder judicial. O sea, se mantuvo, digamos, una característica histórica, pero hubo una novedad, que fue la expansión del poder judicial. Fueron muchos los diseños, ¿no? Los nuevos diseños, digamos, para las justicias constitucionales incluso. Aquí me encantó lo que acabo de oír, ¿no? Digamos, esta dinámica continúa, ¿no? Estamos siempre y seguimos intentando hacer nuevos diseños. Pero, y aquí está la cuestión, los resultados hasta ahora fueron, digamos, muy importantes, pero también hay muchos déficits. Yo propongo pensar en uno de esos solamente, por el tiempo, que es, digamos, nosotros creemos, y yo estoy de acuerdo, que es el periodo donde la democracia constitucional, digamos, sobrevivió por más tiempo en la región, ¿no? Hay un interesante artículo de Marta Lagos en el informe Latino Barómetro de 2018, creo, que ella declara que la ola de redemocratización está encerrada. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero estoy de acuerdo que algo cambia. Y creo que un punto que cambia, en verdad, es como si fuera una reacomodación, ¿no? De las relaciones entre los poderes, especialmente desde la expansión del Poder Judicial. Aquí no emito ningún juicio, digamos, valorativo. Es lo que estamos, digamos, lo que está ocurriendo, digamos, en la región, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso. Los ejemplos que yo voy a tratar, porque ya estoy en la mitad de la presentación, están solamente en los gobiernos que yo entiendo populistas desde la redemocratización. Hay, pienso yo, 3 olas. Y por eso les digo que no se sientan incomodados con cuestiones ideológicas, porque los populistas son de derecha y de izquierda. Entonces, no me importa nada con eso. O sea, la primera ola es una ola, digamos, neoliberal, ¿no? Estuvo Carlos Menem, ¿no? Y estuvo Fujimori. Muchos dicen de Collor de Mello. Yo creo que también tenía, digamos, un modo de hacer política populista, pero no tuvo tiempo, no tuvo fuerza política para implementar. Así que los 2 mejores ejemplos de este momento son Menem y Fujimori. La segunda ola populista de la región, yo pongo a 3 gobiernos, ¿no? Al gobierno de Chávez, por supuesto, después Maduro,
a Evo Morales y a Rafael Correa. Así los que se sienten mal por ser de izquierda o derecha no se importen. Aquí ya tenemos los dos lados del problema. Y el último, que es más interesante, porque en verdad se percibe cómo el populismo es competitivo, porque en este momento, pienso yo, los tres mejores ejemplos son muy diferentes. En Brasil, un gobierno de extrema derecha, con Bolsonaro. En México, un gobierno que tiene tendencias de izquierda, con AMLO. Y en El Salvador, con Nayib Bukele. Hay también Ortega y otra manifestación, pero yo me quedo con los tres. ¿Qué pasa con todos estos gobiernos? Todos atacan los tribunales superiores, sin ninguna excepción. Ellos pueden cambiar los modos de capturar los medios de comunicación, cómo se relacionan con las universidades, cómo se relacionan con los partidos políticos, cómo se relacionan con los parlamentos. Eso puede ser diferente. Algunos más, otros menos, ¿no? Algunos, digamos, tienen un modo de agir, digamos, de cooptación, ¿no? Creo que un buen ejemplo es la relación entre Menem y los medios de comunicación en Argentina, porque aquí estoy. Otros de combate, ¿no? Como AMLO, pero en términos de captura del Poder Judicial, todos quieren. Algunos llegan más lejos, otros no. Les doy ejemplos para probar. Y comienzo, digamos, con Menem, en 90, porque Menem aprueba, digamos, lo que se llama ley de ampliación, ¿no? Donde amplió por ley. Eso es muy interesante para nosotros brasileños, porque nuestro modelo está todo diseñado en la Constitución, ¿no? Y el argentino no. Es muy interesante porque, y con eso Menem pudo, con 2 exoneraciones, ¿no? Pedidos de exoneración de ministros, pudo nombrar 6, ¿no? Jueces a la Suprema Corte, y con eso pudo, digamos, tener momentos de calmaría en su gobierno, ¿no? Yo me acuerdo que en este momento hay dos temas que son sensibles, elecciones en Corrientes, no me acuerdo, y algo en Avellaneda, que es muy repetido por la bibliografía argentina. O sea, ahí está la Suprema Corte capturada. ¿Para qué? Para hacer las reformas que los populistas siempre quieren hacer, sean neoliberales, sean progresistas o desenvolvimentistas, no sé si es esa palabra en castellano, me perdone, siempre quieren hacerlo. Lo mismo pasa un poco después con Fujimori, ¿no? Fujimori encierra las actividades del entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Por el decreto 25.418, casa a los jueces independientes, ¿no? Nombra nuevos jueces, ¿no? Desde la Constitución de 1993, incluso en el caso peruano, cuando explota, digamos, el escándalo Montesinos, había 3 jueces sí, habría 3 jueces, sí, lo sé, había 3 jueces, yo prometí a Gerardo que no va a pasar el tiempo, y 3 jueces tenían pagamientos mensuales en Perú. Después Chávez, solo para, digamos, decir, Chávez crea, en su pose, cuando toma pose, Chávez demite 8 de los 15 jueces de la Corte, ¿no? Mantiene por muchos años más de la mitad de los jueces sin efectivación para que sean, digamos, dependientes del gobierno. Y además de eso, ¿no? Exonera a la presidenta de la Corte, un caso muy rumoroso, digamos. Lo mismo va a pasar en los años 2000, ¿no? Una propuesta diferente, porque los 3 nuevos presidentes utilizan su popularidad para hacer nuevas constituciones, y con estas constituciones capturan los tribunales, ¿no? Es lo que pasa con Rafael Correa, lo que pasa con Evo Morales, y lo que pasó también con Chávez. Una estrategia diferente, pero el resultado lo mismo. Yo paso para llegar a los últimos. En México, ¿no? Que creo que ahora, la tercera ola, digamos, Andrés Manuel López Obrador acaba de aprobar en el fin de año pasado una ley que los mexicanos llaman Ley Saldívar, para extender el plazo del presidente de la Suprema Corte, que digamos es una autoridad que está próxima políticamente a él, ¿no? También el Consejo y todo, pero después el tribunal declara inconstitucional esta ley. Sí, ya termina, ¿no? Ale.
Los dos últimos, Nayib Bukele simplemente en su primer día aprueba la destitución de todos los jueces de la Corte Superior de El Salvador, ¿no? Nombra a los nuevos jueces. Y, por supuesto, el caso de Bolsonaro, de que quiero hablar poco porque no es un trabajo de Brasil, ¿no? Pero no sé si saben, ayer Bolsonaro, después de una condenación a un diputado de su base por medidas extremas, que cerrar el Supremo, atacar físicamente a los jueces, el diputado fue condenado, Bolsonaro el día siguiente lo indulta, ¿no? Además de eso, propuesta de bajar la edad de jubilación de los jueces del Supremo para tener más jueces, y está todo el tiempo en los periódicos pegando a los jueces, dos principalmente, quiere impeachment de los jueces y todo. Lo que quiero decir es, en fin, y pasé un minuto, perdón Gerardo, es que la cuestión no está en el diseño constitucional. Hicimos todo lo que era posible en la redemocratización. La cuestión es, tenemos también que pensar nosotros del derecho que hay límites para lo que creemos del Poder Judicial. Es eso. Las teorías neoconstitucionales, postconstitucionales, intentaron hacer con que se hiciera, digamos, un poder incontrolable a los jueces. Infelizmente, la región no permitió que eso pasara. Y esa es una constatación. Existe un momento de reacomodación que estamos viviendo. Es un momento peligroso, es un momento de desafíos, pero es importante que nosotros tengamos los ojos mucho más en la sala de máquinas que en los derechos. Es eso. Gracias y perdón. Muchas gracias. El próximo expositor es el doctor Eugenio Jiménez Rolón, quien es postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia e integrante de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Muchas gracias. No sé si se escucha. Creo que ese está mejor. Dale. Bueno, en primer término quiero significar que el hecho de estar acá constituye para mí un inmenso honor, razón por la que debo empezar agradeciendo muy especialmente tanto al profesor Luca Mesetti, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, al profesor Amaya, a los presidentes de los colegios de abogados de Neuquén y de Chipoleti, que además de organizar este magnífico congreso, nos han deleitado con dos noches muy agradables, no precisamente académicas, hay que aclarar. Creo que voy a hacer un poco de ejercicio contramayoritario, como es el que se achaca al Poder Judicial para limitar el control de constitucionalidad, que como bien ha dicho el colega, se ha expandido sobremanera en los últimos tiempos. Y desde mi punto de vista, para bien. Pero tan importante como el control de constitucionalidad considero que son los límites del control de constitucionalidad. Razón por la que haré referencia a este aspecto. El ser humano es libre por naturaleza y consecuentemente quienes amamos la libertad, derecho apenas de un grado posterior al de la vida, y queremos que se conserve un régimen que nos asegure la libertad, así como la vigencia de los demás derechos constitucionales, no podemos sino optar por un régimen de democracia constitucional. Sabemos que los regímenes autoritarios o dictatoriales, para ser más claros, se fundan precisamente en la vulneración de los derechos
humanos se funda en el sufrimiento de las personas. Por tanto, es absolutamente repulsivo. Esa situación de autoritarismo, desde luego, puede ser de tipo subjetivo u objetivo, o dicho de otro modo, de tipo personal, como ocurre con los por los titulares de los poderes ejecutivos, o cuando la Constitución establece una suerte de desequilibrio entre las atribuciones de los distintos poderes del Estado. El poder, y quiero volver a parafrasear lo que ha señalado el colega español, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Me gustó muchísimo esa frase. Entonces, no hay otra alternativa que velar por un régimen de separación de los poderes, por un régimen en el que exista la posibilidad de gobernar en forma separada, conjunta y equilibrada, como establece el artículo 3º de la Constitución de mi país. Y es aquí que nace la gran trascendencia del control de constitucionalidad, porque encuentra campo fértil en las extralimitaciones, más aún en las que tienen que ver con vulneraciones de derechos constitucionales, en síntesis, de derechos humanos. Ante esa extralimitación, la gran solución es el control de constitucionalidad. Pero es aquí que si llevamos a extremos las potestades judiciales en este sentido, se podría volver como un boomerang en el que, para tratar de equilibrar y de impedir las extralimitaciones que estaba mencionando, puede darse que el Poder Judicial sea el que esté en condiciones de extralimitarse. De manera que volvemos a un sistema de concentración de poderes que, reitero, no es lo que más conviene para la libertad y para la vigencia de los derechos fundamentales. En cuanto a las formas de que se trate de impedir esa situación extrema, existen varias. Yo he clasificado en límites sistémicos de competencia, límites interpretativos, políticos, procesales y temporales. Pero obviamente va a ser imposible hacer referencia a cada uno de estos límites. Por ende, quiero centrarme, así como lo ha hecho ya mi colega, el doctor Víctor Ríos, en lo que tiene que ver con las cuestiones políticas, que son verdaderamente sensibles. Más aún en países como el nuestro, en los nuestros, en los que se tiene una tradición autoritaria. No hace falta citar a Pinochet, Stroessner, Bordaberry, Videla, y también nuestros hermanos españoles tienen lo suyo. Así que creo que es el tema en el que corresponde centrarse. Y sobre todo porque es muy importante la evolución del proceso de control de constitucionalidad y de los efectos que ocasiona el control de constitucionalidad en el ámbito político. El doctor Víctor Ríos ha hecho referencia a un caso específico
que verdaderamente ha representado una violación del Estado de Derecho. Imagínense, ha sido el Congreso el que ha dejado sin efecto una resolución de la Corte. Y lastimosamente la Corte no ha hecho frente por una resolución administrativa, es decir, extraprocesal, privó de los efectos a una sentencia legítimamente dictada. Pero en la evolución que he mencionado, quiero significar que con ese grave retroceso también tenemos avances. Y voy a hacer referencia a el caso de 2 intendentes municipales que han sido destituidos por la Cámara de Diputados y plantearon la acción de inconstitucionalidad alegando la violación del derecho de defensa. La Corte comprobó esa violación y declaró la inconstitucionalidad. Fue devuelta la cuestión a la Cámara de Diputados y a pesar de que en la resolución respectiva dice que no significa reconocimiento alguno de que cada Cámara pueda hacer uso o ejercer sus derechos constitucionales, sin embargo, cumplió con la sentencia. Ha vuelto a iniciar el juicio mencionado y ha vuelto a concluir con la destitución de estos intendentes. Han recurrido por segunda vez a la Corte en inconstitucionalidad y esta vez la Corte, creo que con un muy buen criterio, desestimó la pretensión alegando que ahora ya no había ningún tipo de vicio en cuanto al ejercicio del derecho de defensa y que en las cuestiones sustanciales o de fondo el Poder Judicial no puede intervenir porque se trata de facultades exclusivas y excluyentes, en este caso de la Cámara. Entonces ya tenemos un avance respecto de aquel caso tan grosero, pero hoy en día, y como ya se me acaba el tiempo, estamos en una situación que yo diría casi inversa a la mencionada por el ministro Ríos, porque hoy día son los propios congresistas los que recurren al Poder Judicial pidiendo el respeto de sus derechos fundamentales cuando son sancionados, por ejemplo, con la suspensión sin goce de sueldo, que es una forma de sanción, o con la pérdida de la investidura, que significa la expulsión de la Cámara. O en los casos de desafuero. Entonces, de una situación extrema en la que la clase política rechazaba cualquier posibilidad de que el Poder Judicial intervenga en este tipo de situaciones, estamos ahora en lo que yo creo que es un acercamiento al extremo contrario. Los propios congresistas recurren a la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que en cuanto a estas limitaciones, cada una de las cuales podría merecer una verdadera tesis doctoral, son tan importantes como el control de constitucionalidad mismo, para evitar esa extralimitación del Poder Judicial precisamente, porque se volvería, como dije, a un esquema de concentración de poder. Creo que la vigencia de los derechos fundamentales, la vigencia irrestricta, no está ubicada en ninguno de los extremos. Como sostiene Aristóteles, la virtud está en el punto medio. Muchas gracias. Muchas gracias.
El siguiente expositor es Gerardo Rico Ruiz, quien es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Granada, director del Grupo de Investigación Derechos Fundamentales, Andalucía y la Unión Europea, director académico del Centro de Estudios Sociales y Jurídicos Sur de Europa, profesor invitado en numerosas universidades europeas y latinoamericanas. Doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a los profesores Alejandro Amaya y al profesor Luca Mesetti por haberme dado de nuevo la oportunidad de compartir con ellos un proyecto de esta entidad y de esta importancia, me parece a mí, en el ámbito del derecho constitucional iberoamericano y en su conjunto el derecho constitucional. Siempre es un placer trabajar con ellos y más si se hace en un país tan impresionante y tan bello como Argentina. En 15 minutos, creo, no sé, aunque el Carlos me dijo que podrían ser 20, no sé si aplicando el criterio del kilometraje que se invierte para llegar a Argentina. A nosotros nos dieron 12. Respecto de Brasil y de la distancia que ha tenido que recorrer Luis Guillerme, pues me tocaría algunos minutos más, pero no me voy a extralimitar y ya me estoy pasando en la presentación. De todas maneras, les digo, y estaba pensando hace un momento, que en este tipo de intervenciones sería conveniente que a los panelistas nos suministraran algún tipo de ansiolítico antes de comenzar, porque de esa forma, con una pastilla que nos relajara, posiblemente nos ajustaríamos mejor al tiempo que se nos concede, que es no para hacer una intervención, sino una cabalgada auténtica en el examen y en la exploración de los temas que queremos exponer. Bueno, puntualizaciones metodológicas que me parecen importantes, son indicadores. Llevo 5 días resumiendo un documento en PowerPoint de unos 70 diapositivas, voy ya por 50, pero esto quiere decir que no las voy a exponer, obviamente. Cuando toque la campana me callaré y dejaré ese documento a su disposición a través del profesor Alejandro Amaya para que, digamos, lo socialice y si alguno de ustedes quieren completar el conocimiento el trabajo que he hecho para su conocimiento, lo puedan hacer sin problemas y sin límites de tiempo. Efectivamente, el modelo de justicia constitucional español es un modelo jurídico, es un modelo jurisdiccional. No podía ser de otra manera, porque después de más de 40 años de dictadura, con la nueva Constitución española había que poner un punto y aparte y crear un modelo de jurisdicción constitucional a nivel de otros países europeos. Sin embargo, aunque es un modelo que pretende asegurar, ante todo, ejerciendo esa jurisdicción novedosa en España, a la que no estaban acostumbrados el Poder Judicial, los miembros de la Judicatura, afirmar categóricamente y proyectar en sus evaluaciones y sus funciones el control de constitucionalidad y, por tanto, el principio de la normatividad de la ley fundamental del Estado. Sin embargo, hay algunos elementos o componentes que tienden a la politización. Un primer indicador. La politización de la justicia constitucional. De la justicia constitucional, no me refiero a la justicia ordinaria, o más bien del Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces, donde se observa con una mayor intensidad ese grado de politización. Pero el Tribunal Constitucional tampoco está exento de una progresiva politización que se evidencia sobre todo en los problemas tan tremendos que existen a la hora de renovar el Tribunal Constitucional. Esa renovación y esa composición del Tribunal Constitucional está prevista en un artículo de la Constitución española, el 159, en donde se establecen una serie de salvaguardias, de cautelas, en donde el constituyente pretende garantizar sobre todo la calidad técnica de aquellos que van a ser designados para el Tribunal Constitucional y el consenso político que deberían tener los magistrados futuros del Tribunal Constitucional como magistrados de consenso. Una especie de renovación, de actualización del consenso constituyente a la hora de elegir o designar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Se marcan como objetivos teóricos el principio de la autonomía jurisdiccional y el principio de la imparcialidad política,
Pero son principios que hay que que deben de interpretarse y se modulan con una realidad y su aplicación a un contexto político con unas determinadas características en donde, desgraciadamente, se incurre en lo que la doctrina italiana llamó lottizzazione y que yo creo que en este caso es también una evidencia palpable en la composición y sobre todo en las últimas renovaciones del Tribunal Constitucional. A pesar de esa afirmación categórica que hace la Constitución de que los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes, diría yo, independientes no significa neutrales o asépticos desde el punto de vista ideológico, pero sí no demasiado afines, no demasiado cercanos al poder político, lo que está ocurriendo justamente en este momento con los últimos nombramientos que se han hecho de magistrados del Tribunal Constitucional, donde la cercanía política con los dos grandes partidos es absolutamente evidente. Es un sistema realmente de pesos y de contrapesos, es decir, hay una salvaguardia, es decir, se establece una mayoría cualificada para la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Congreso y del Senado, 2/3, pero al mismo tiempo esa mayoría se resuelve con el pacto, con el acuerdo entre los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, y así pues ha sucedido siempre, a pesar de que en este momento la composición política del Parlamento no tiene nada que ver con el bipartidismo tradicional de las 3 primeras décadas del sistema político español. Se busca siempre una cierta representatividad política en los magistrados del Tribunal Constitucional, incluso aunque las minorías nacionales no han participado en esas mayorías cualificadas, en los acuerdos para conseguir esas mayorías cualificadas, siempre se había tenido una cierta sensibilidad a la hora de nombrar algunos magistrados con ciertas inclinaciones de carácter regionalista, autonomista. Por ejemplo, fíjense que Carles Viver Pisunyer fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y, sin embargo, tiempo después, cuando dejó el Tribunal Constitucional, fue uno de los líderes jurídicos del proceso de independencia de Cataluña, lo cual quiere decir que había una cierta sensibilidad por intentar conseguir un Tribunal Constitucional plural. Esa politización, como digo, es absolutamente constatable en todo este tiempo y que además genera algunos problemas. El constituyente intentó, en esa idea de reforzar la calidad técnica de los magistrados, exigir una experiencia de 15 años, pero ahora el problema se plantea cuando algunos de esos magistrados del Tribunal Constitucional han tenido una larga carrera política que no cuenta en los años que se exigen para poder ser candidato a magistrados del Tribunal Constitucional. Aparte de que cuando un magistrado del Tribunal Constitucional ha tenido participación en el Poder Ejecutivo o en los poderes ejecutivos autonómicos, en algún Poder Ejecutivo autonómico, resulta que luego se tiene que abstener o puede ser objeto de fácil recusación cuando llega a un asunto que ha tenido sobre el que cuando era miembro de un Ejecutivo ha tenido alguna relación. La experiencia práctica, por lo tanto, demuestra que esas puertas giratorias de la política al tribunal o a la justicia constitucional están generando un problema también de bloqueo a la hora y de retrasos a la hora de recomponer y renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Los últimos nombramientos, como digo, como acabo de señalar, demuestran una evidente afinidad partidista más que una calidad técnica. E indudablemente esto, frente a la sociedad, implica una pérdida de legitimación, una percepción de que existe un tribunal ideológicamente fracturado. Y ahí vendría la segunda de las características, si bien una puntualización, aun cuando se pretende salvar constitucionalmente la independencia de los miembros del Tribunal Constitucional, aplicándoles un sistema de incompatibilidades igual al del Poder Judicial, a los miembros de la Judicatura. Sin embargo, hay una diferencia interesante y sustancial y en algunos casos problemática. Los magistrados del Tribunal Constitucional pueden estar afiliados a partidos políticos. No pueden ser miembros directivos de los partidos políticos, pero sí pueden estar afiliados. Esto en principio no debería generar ningún problema, pero
a la postre se ha demostrado que existen este tipo de dificultades cuando un magistrado tiene que intervenir en un caso de una impugnación de la ley de reforma laboral, ha sido catedrático de Derecho del Trabajo y ha trabajado elaborando un informe para un determinado partido político porque además era afiliado a ese partido político. ¿Hasta qué punto esa independencia o imparcialidad está plenamente garantizada cuando ha habido una evidente relación casi contractual con un determinado partido político? Esto nos llevaría también a una segunda coordenada o segundo indicador. Podríamos hablar de que en este momento el Tribunal Constitucional español sufre una verdadera fractura interna, casi bipolaridad, que está generando lo que yo llamaría una especie, haciendo emerger una especie de jurisprudencia disidente. La división es mayoría conservadora, minoría progresista, y esa división ideológica se traduce y se pone de manifiesto a la hora de resolver numerosos casos de gran impacto jurídico y social. Por ejemplo, la ley llamada Ley Mordaza, Ley de Seguridad Ciudadana, el tema de las expulsiones de los inmigrantes, llamadas expulsiones en caliente, que están prohibidas por la Convención Europea de Derechos Humanos, pero que, sin embargo, el Tribunal Europeo le dio la razón al Tribunal Constitucional, considerando que, aunque fueran en caliente, se podían considerar como una forma de invasión ilegítima de un territorio de un país. Pero hay dos temas en los que yo quiero señalar esa bipolaridad, esa fractura interna. Primero, cuestiones de género. Aquí no deja de llamar la atención que después de tantos tiempos resulta que ahora es plenamente constitucional y acorde con el ideario educativo constitucional la educación segregada por sexos. Es decir, aquella forma o modelo educativo que yo con 62 años, puedo decirlo públicamente, pues experimenté en propias carnes yendo a un colegio de curas en donde no había más que un sexo. Sí, no te preocupes. Voy a terminar con este indicador y, como he dicho antes, el resto lo voy a dejar para su exposición personal y conocimiento personal en la página web. Bueno, educación segregada por sexo. ¿Cómo es posible que a estas alturas el Tribunal Constitucional considere plenamente legítimo la separación de niños y niñas en el sistema educativo? Y no solamente eso, sino que considera como obligatorio para los poderes públicos, en este caso las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de educación, pagar esa educación segregada por sexo, financiarla. Esto realmente choca y es absolutamente, no sé cómo calificarlo, y no lo voy a calificar. No creo que haya ningún magistrado del Tribunal Constitucional por aquí, ni de la mayoría conservadora del mismo. Y luego, en el tema del permiso de paternidad, sin tener conocimiento, sin tener en cuenta lo que significa mantener unos permisos de maternidad y de paternidad diferentes en cuanto a la extensión de los días de los que pueden gozar padres y madres, considera que es totalmente legítimo esa diferencia y, sin embargo, el legislador tuvo, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, cambiar la ley y considerar que padres y madres tenemos el mismo derecho. Bueno, yo ya soy abuelo, así que ya he pasado esa época, pero para quienes sean más jóvenes, en España los padres y las madres tienen hoy en día, pero no gracias al Tribunal Constitucional, sino gracias al legislador, los mismos días de permiso por maternidad/maternidad. Y termino, en el minuto y medio que me queda, esa fractura, esa polarización tremenda que existe en el Tribunal Constitucional, que hace casi predecible la sentencia y sobre todo las posiciones jurídicas de sus magistrados en torno a determinados temas, se pone en evidencia con respecto a los decretos del estado de alarma. En plena emergencia constitucional, el Tribunal Constitucional se ha permitido, permítanme la expresión, el lujo de declarar inconstitucionales 2 decretos de estado de alarma cuando ya no estaban vigentes, se habían derogado, pero implantando una jurisprudencia en la que viene a castigar, digámoslo así, a un gobierno que declara el estado de alarma. Hubo un debate doctrinal tremendo entre los constitucionalistas españoles sobre si el estado de alarma estaba bien declarado y no era el estado de excepción. El estado de excepción está previsto para, digamos, conflictos de naturaleza política, desórdenes públicos, etcétera, mientras que el estado de alarma permite su declaración por una situación de crisis sanitaria. Por el impacto en los derechos fundamentales, especialmente libertad de circulación y otros más, como libertad de reunión, el Tribunal Constitucional olvidó el principio de proporcionalidad y lo dice así textualmente:
no me importa, voy a pasar un poco del principio de proporcionalidad porque se trata de que aquí se ha producido una suspensión y esa suspensión es de estado de excepción. Con lo cual, según dice la jurisprudencia, como es calificado de disidente, con la que estoy de acuerdo, para el futuro, para los futuros estados de alarma producidos por pandemia o crisis sanitaria, ojalá que no sea así, toquemos madera, resulta que ya no es el estado de alarma, sino el estado de excepción, que tiene una incidencia mucho mayor y un impacto mucho mayor sobre la restricción de los derechos fundamentales, el que tendrá que declarar porque el Tribunal Constitucional ha dicho que es el estado de excepción y no el estado de alarma. Como digo, con una doctrina constitucional española totalmente dividida sobre este tema. Véanse las posiciones de Manuel Aragón o de Pedro Cruz Villalón al respecto. Me mantengo en la línea de Pedro Cruz Villalón antes que la de Manuel Aragón. Y ya está, con esto termino. Hay muchas cosas por decir. Lamentablemente, como digo, quizá con un pequeño ansiolítico hubiera tenido un poco más de calma a la hora de exponerlo. Muchas gracias. Es muy cierto lo del ansiolítico. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores. Hay que reconocer la habilidad del colega español para acelerar el uso de la palabra en tan poco tiempo. Pero yo creo que principalmente quiero decir una cosa, lo cortés no quita lo valiente, y yo primero quiero ser cortés. Me toca presidir un panel de todos extranjeros. Todos hemos hecho mucho esfuerzo por venir acá, pero yo creo que el esfuerzo de los extranjeros de viajar 10.000 kilómetros, los kilómetros que viajaron, tomándose vuelos con las demoras, con todo lo que implica en esta época, para hablar 10 y 12 minutos ante este auditorio, merecen un reconocimiento de todos nosotros, y permítame que hagamos este aplauso que lo quería pedir. Y nobleza obliga también un agradecimiento personal tanto a Alejandro como a Luca. Con lo cual corto la parte de la cortesía y viene la parte de la valentía, que es más complicado. Alejandro situaba tres cosas que me parecen importantes. La última palabra, debate que todos conocemos, y situaba también, en cuanto a los modelos, la problemática que implica la composición de los órganos y el rol que los cumple. El doctor Luis Consi apuntó precisamente a una cuestión política certera en cuanto al impacto de los gobiernos populistas y su ataque al Poder Judicial. Una cuestión netamente de lucha de poder, en definitiva de una lucha de quién tiene la última palabra. Y parece que volvemos a 1803 y otra vez volvemos a Marbury versus Madison, a los videos que nos hace ver en YouTube el doctor, creo que todos lo vieron, ¿no? Amaya empieza con el video en YouTube de Marbury versus Madison, y la discusión, en definitiva, tan actual, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra? Y creo que un poco lo que señalaba Consi en Brasil es eso. Y está también en cuenta este fenómeno del rol que cumplen, tanto en las posiciones de los colegas paraguayos, que señalaban los límites, que señalaban cómo fue y vino de la Cámara de Diputados distintos asuntos, y lo mismo vemos que se traslada a los modelos del continente europeo, porque en definitiva lo que señalaba el doctor Rico Ruiz de la politización del Tribunal Constitucional, cuando uno ve los modelos, cuando nosotros hablamos de los modelos y vemos que por ahí el modelo difuso, por ahí los modelos latinoamericanos que importaron los tribunales constitucionales de Europa, tienen ese componente político, y por ahí nos horrorizamos y vemos que de repente en España está pasando algo similar, algo que también señalaba Gossaini en su momento, que los modelos europeos también están siendo o teniendo una suerte de contaminación. Pero me parece que en este sentido creo que por ahí abrimos demasiadas expectativas en cuanto a la Constitución y en cuanto a la solución que nos puede dar la Constitución. Yo me quedo mucho con lo que señala Jeremy Waldron en su libro Contra el gobierno de los jueces, en cuanto a que
las cartas constitucionales no reducen ni resuelven los desacuerdos sobre el contenido mismo de la Constitución, sino, cuanto mucho, fijan los términos de la discusión. Y creo que eso se dio en este panel. La discusión, en definitiva, de cuánto nos puede aportar la Constitución, la discusión, en definitiva, de cuánto de política tienen los modelos de control de constitucionalidad, y creo que eso está muy bueno en el debate, y es central hablar de política junto con cuestiones académicas, porque lo uno y lo otro no son contradictorios, y tenemos que dejar de horrorizarnos por eso. Nada más, muchas gracias, y con esto doy por cerrado este panel.